Números, capítulo 1. Y el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, Jehová habló con Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión. Dijo: Hagan un censo de todo el pueblo de Israel, uno a uno según sus familias, según sus casas paternas, anotando en una lista los nombres de todos los varones. Tú y Aarón deben registrar por grupos a todos los que tengan 20 años de edad o más y que puedan servir en el ejército de Israel. Lleven con ustedes a un hombre de cada tribu. Cada uno debe ser jefe de su casa paterna. Estos son los nombres de los hombres que estarán con ustedes. De Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. De Judá, Nazón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Netanel, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Helón. De los hijos de José, de Efraín, Elisamá, hijo de Amiud. Y de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gideoní. De Dan, Ahieser, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Airá, hijo de Enán. Estos son los llamados de entre el pueblo. Ellos son los jefes de las tribus de sus padres, los jefes de 1000 de Israel. Entonces, Moisés y Aarón tomaron a estos hombres que habían sido elegidos por nombre. Y el primer día del segundo mes, reunieron a todo el pueblo para registrar a los varones de 20 años de edad o más, uno a uno por nombre, según sus familias y según sus casas paternas, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Así que él los registró en el desierto de Sinaí. Los hijos de Rubén, los descendientes del primogénito de Israel, fueron inscritos por nombre, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron uno a uno todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército. Y el número de los que fueron registrados de la tribu de Rubén fue de 46,500. Los descendientes de Simeón fueron inscritos por nombre, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron uno a uno todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército. Y el número de los que fueron registrados de la tribu de Simeón fue de 59,300. Los descendientes de Gad fueron inscritos por nombre, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército. Y el número de los que fueron registrados de la tribu de Gad fue de 45,650. Los descendientes de Judá fueron inscritos por nombre, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército. Y el número de los que fueron registrados de la tribu de Judá fue de 74,600. Los descendientes de Isaacar fueron inscritos por nombre, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército. Y el número de los que fueron registrados de la tribu de Isaacar fue de 54,400. Los descendientes de Zabulón fueron inscritos por nombre, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército. Y el número de los que fueron registrados de la tribu de Zabulón fue de 57,400. Los descendientes de José, por medio de Efraín, fueron inscritos por nombre, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército. Y el número de los que fueron registrados de la tribu de Efraín fue de 40,500. Los descendientes de Manasés fueron inscritos por nombre, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército.
y el número de los que fueron registrados de la tribu de Manasés fue de 32,200. Los descendientes de Benjamín fueron inscritos por nombre, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército, y el número de los que fueron registrados de la tribu de Benjamín fue de 35,400. Los descendientes de Dan fueron inscritos por nombre, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército, y el número de los que fueron registrados de la tribu de Dan fue de 62,700. Los descendientes de Aser fueron inscritos por nombre, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército, y el número de los que fueron registrados de la tribu de Aser fue de 41,500. Los descendientes de Neftalí fueron inscritos por nombre, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército, y el número de los que fueron registrados de la tribu de Neftalí fue de 53,400. Estos son los que fueron registrados por Moisés y Aarón y por los 12 jefes de Israel, cada uno de los cuales representaba a su casa paterna. Todos los israelitas que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército de Israel fueron registrados según su casa paterna. Y el número total de los que fueron registrados fue de 603,550. Pero los levitas no fueron registrados con ellos según la tribu de sus padres. Jehová le dijo a Moisés: La tribu de Leví es la única a la que no debes registrar. No debes contarlos junto con los otros israelitas. Debes poner a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, así como de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos transportarán el tabernáculo y todos sus utensilios, servirán en el tabernáculo y acamparán alrededor de él. Cada vez que haya que trasladar el tabernáculo, los levitas deben desmontarlo. Y cuando haya que volver a montar el tabernáculo, los levitas deben hacerlo. Cualquier persona sin autorización que se acerque debe morir. Cada israelita debe montar su tienda en su campamento asignado, cada hombre según su correspondiente división de 3 tribus, por grupos. Y los levitas deben acampar alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya indignación contra el pueblo de Israel. Los levitas se encargarán de cuidar del tabernáculo del testimonio. El pueblo de Israel hizo todo lo que Jehová le había mandado a Moisés. Lo hicieron tal como él había dicho. Capítulo 2. Entonces Jehová habló con Moisés y Aarón. Les dijo: Los israelitas deben acampar donde esté asignada su división de 3 tribus, cada hombre al lado del estandarte de su casa paterna. Deben acampar alrededor de la tienda de reunión, mirando hacia ella. En el lado este, por donde amanece, acampará la división de 3 tribus del campamento de Judá por grupos. El jefe de los hijos de Judá es Nazón, hijo de Aminadab. Su ejército tiene registrados 74,600 varones. A su lado acampará la tribu de Isacar. El jefe de los hijos de Isacar es Netanel, hijo de Suar. Su ejército tiene registrados 54,400 varones. Al otro lado está la tribu de Zabulón. El jefe de los hijos de Zabulón es Eliab, hijo de Elón. Su ejército tiene registrados 57,400 varones. Los ejércitos del campamento de Judá tienen registrados un total de 186,400 varones. Ellos deben ser los primeros en desmontar el campamento. La división de 3 tribus del campamento de Rubén se colocará por grupos al sur. El jefe de los hijos de Rubén es Elisur, hijo de Sedeur. Su ejército tiene registrados 46,500 varones.
A su lado acampará la tribu de Simeón. El jefe de los hijos de Simeón es Selumiel, hijo de Zurisadai. Su ejército tiene registrados 59,300 varones. Al otro lado está la tribu de Gad. El jefe de los hijos de Gad es Eliasaf, hijo de Reuel. Su ejército tiene registrados 45,650 varones. Los ejércitos del campamento de Rubén tienen registrados un total de 151,450 varones, y ellos deben ser los segundos en desmontar el campamento. Cuando haya que trasladar la tienda de reunión, el campamento de los levitas debe ir en medio de los otros campamentos. Deben viajar en el mismo orden en el que acampan, cada uno en su lugar, según sus correspondientes divisiones de 3 tribus. La división de 3 tribus del campamento de Efraín se colocará por grupos al oeste. El jefe de los hijos de Efraín es Elisamá, hijo de Amiud. Su ejército tiene registrados 40,500 varones. A su lado estará la tribu de Manasés. El jefe de los hijos de Manasés es Gamaliel, hijo de Pedasur. Su ejército tiene registrados 32,200 varones. Al otro lado está la tribu de Benjamín. El jefe de los hijos de Benjamín es Abidán, hijo de Gideoní. Su ejército tiene registrados 35,400 varones. Los ejércitos del campamento de Efraín tienen registrados un total de 108,100 varones, y ellos deben ser los terceros en desmontar el campamento. La división de 3 tribus del campamento de Dan se colocará por grupos al norte. El jefe de los hijos de Dan es Ahiezer, hijo de Amisadai. Su ejército tiene registrados 62,700 varones. A su lado acampará la tribu de Aser. El jefe de los hijos de Aser es Pagiel, hijo de Ocrán. Su ejército tiene registrados 41,500 varones. Al otro lado está la tribu de Neftalí. El jefe de los hijos de Neftalí es Aira, hijo de Enán. Su ejército tiene registrados 53,400 varones. El campamento de Dan tiene registrados un total de 157,600 varones. Ellos deben ser los últimos en desmontar el campamento, según sus correspondientes divisiones de 3 tribus. Estos son los israelitas que fueron registrados según sus casas paternas. El total de los varones registrados para el ejército en los campamentos fue de 603,550. Pero los levitas no fueron registrados con los otros israelitas, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Los israelitas hicieron todo lo que Jehová le había mandado a Moisés. Así era como acampaban según sus divisiones de 3 tribus, y así era como desmontaban el campamento, cada uno según su familia y según sus casas paternas. Capítulo 3. Estos eran los descendientes de Aarón y Moisés el día en el que Jehová habló con Moisés en el monte Sinaí. Estos eran los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, que era el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos eran los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos que habían sido nombrados para servir de sacerdotes. Sin embargo, Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego no autorizado delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tenían hijos. Pero Eleazar e Itamar continuaron sirviendo de sacerdotes junto con su padre Aarón. Entonces Jehová le dijo a Moisés: «Haz que la tribu de Leví se acerque y se ponga delante del sacerdote Aarón, y ellos le servirán. Tienen que cumplir con sus responsabilidades hacia él y hacia todo el pueblo delante de la tienda de reunión, realizando su servicio relacionado con el tabernáculo. Tienen que encargarse de todo el equipo de la tienda de reunión y cumplir con sus responsabilidades hacia los israelitas, encargándose de los servicios relacionados con el tabernáculo. Tienes que entregarles los levitas a Aarón y a sus hijos. Ellos son los que han sido entregados, los apartados de entre los israelitas para él. Debes nombrar a Aarón y a sus hijos para que realicen sus deberes sacerdotales.
y cualquier persona sin autorización que se acerque debe morir. Jehová también le dijo a Moisés: Mira, yo por mi parte, tomo a los levitas de entre los israelitas en vez de a todos los primogénitos de los israelitas. Los levitas eran míos, porque todos los primogénitos son míos. El día en el que maté a todos los primogénitos que había en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, tanto hombres como animales. Ellos serán míos. Yo soy Jehová. Jehová volvió a hablar con Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: Registra a los hijos de Leví según sus casas paternas y según sus familias. Tienes que registrar a todos los varones que tengan un mes de edad o más. Entonces, Moisés los registró de acuerdo con la orden de Jehová, tal como se le había mandado. Estos eran los nombres de los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merarí. Y estos eran los nombres de los hijos de Gersón según sus familias: Libní y Simeí. Los hijos de Coat según sus familias eran Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merarí según sus familias eran Malí y Musí. Estas eran las familias de los levitas según sus casas paternas. De Gersón procedían la familia de los libnitas y la familia de los simeitas. Estas eran las familias de los gersonitas. El número de todos los varones de un mes de edad o más que fueron registrados fue de 7,500. Las familias de los gersonitas estaban acampadas detrás del tabernáculo, al oeste. El jefe de la casa paterna de los gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael. La responsabilidad de los hijos de Gersón en la tienda de reunión era cuidar del tabernáculo y la tienda, su cubierta, la cortina de la entrada de la tienda de reunión, las cortinas del patio, la cortina de la entrada del patio que rodea el tabernáculo y el altar, sus cuerdas y todo lo relacionado con este servicio. De Coat procedían la familia de los amramitas, la familia de los isaritas, la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estas eran las familias de los coatitas. El número de todos los varones de un mes de edad o más fue de 8,600. Ellos tenían la responsabilidad de cuidar del lugar santo. Las familias de los hijos de Coat acampaban en el lado sur del tabernáculo. El jefe de la casa paterna de las familias de los coatitas era Elisafán, hijo de Uziel. Su responsabilidad era cuidar del arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios que se usaban para servir en el lugar santo, la cortina de separación y todo lo relacionado con este servicio. El jefe principal de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, quien supervisaba a los que se encargaban de las responsabilidades del lugar santo. De Merarí procedían la familia de los malitas y la familia de los musitas. Estas eran las familias de Merarí. El número de todos los varones de un mes de edad o más que fueron registrados fue de 6,200. El jefe de la casa paterna de las familias de Merarí era Suriel, hijo de Abiail. Ellos estaban acampados en el lado norte del tabernáculo. Los hijos de Merarí tenían la responsabilidad de supervisar los armazones del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus bases, todos sus utensilios y todo lo relacionado con este servicio, así como las columnas que estaban alrededor del patio y sus bases, sus estacas y sus cuerdas. Enfrente del tabernáculo, al este, delante de la tienda de reunión, por donde amanece, acampaban Moisés y Aarón y sus hijos. Ellos tenían la responsabilidad de cuidar del santuario. Era su obligación a favor de los israelitas. Cualquier persona sin autorización que se acercara debía morir. En total, los varones levitas de un mes de edad o más, a quienes Moisés y Aarón registraron según sus familias por orden de Jehová, fueron 22,000. Entonces Jehová le dijo a Moisés:
Registra a todos los primogénitos varones de los israelitas de un mes de edad o más. Cuéntalos y haz una lista con sus nombres. Tienes que tomar a los levitas para mí. Yo soy Jehová, en vez de a todos los primogénitos de los israelitas. Toma los animales domésticos de los levitas en vez de todos los primogénitos de los animales domésticos de los israelitas. Entonces Moisés registró a todos los primogénitos de los israelitas, tal como Jehová le había mandado. El número de todos los primogénitos varones de un mes de edad o más que fueron registrados por nombre fue de 22,273. Jehová siguió hablando con Moisés. Le dijo: Toma a los levitas en vez de a todos los primogénitos de los israelitas, y toma los animales domésticos de los levitas en vez de los animales domésticos de ellos. Los levitas tienen que ser míos. Yo soy Jehová. Como precio por el rescate de los 273 primogénitos de los israelitas que superan el número de los levitas, tienes que tomar 5 siclos por cada uno de ellos, según el ciclo oficial del lugar santo. Un ciclo equivale a 20 gerás. Tienes que darles el dinero a Aarón y a sus hijos como precio por el rescate de los que superan el número de ellos. Así que Moisés recibió el precio de rescate por los que superaban el número de los levitas. Recibió el dinero de los primogénitos de los israelitas, 1,365 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo. Entonces Moisés les dio el dinero del rescate a Aarón y a sus hijos según las palabras de Jehová, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Capítulo 4. Entonces Jehová les dijo a Moisés y a Aarón: Debe hacerse un censo de los hijos de Coat que hay entre los hijos de Leví, según sus familias y según sus casas paternas, de todos los que tienen de 30 a 50 años de edad y que están en el grupo asignado a trabajar en la tienda de reunión. Este es el servicio de los hijos de Coat en la tienda de reunión. Es algo santísimo. Cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos entrarán, bajarán la cortina de separación y cubrirán con ella el arca del testimonio. Colocarán sobre ella una cubierta de piel de foca, extenderán encima una tela azul y le pondrán sus varas para transportarla. También extenderán una tela azul sobre la mesa del pan de la presencia y le pondrán encima los platos, las copas, los tazones y las jarras de la ofrenda líquida. El pan que se ofrece de forma regular debe permanecer sobre ella. Extenderán sobre estas cosas una tela de color rojo escarlata, cubrirán la mesa con una cubierta de piel de foca y le pondrán sus varas para transportarla. Después tomarán una tela azul y cubrirán el candelabro para alumbrar, así como sus lámparas, sus despabiladeras, sus braserillos y todos sus recipientes para el aceite que se usa para mantenerlo encendido. Envolverán el candelabro y todos sus utensilios con una cubierta de piel de foca y lo colocarán sobre una barra para transportarlo. Y extenderán una tela azul sobre el altar de oro, lo cubrirán con una cubierta de piel de foca y le pondrán sus varas para transportarlo. Entonces tomarán todos los utensilios que usan regularmente para servir en el lugar santo y los pondrán en una tela azul, los cubrirán con una cubierta de piel de foca y los colocarán en una barra para transportarlos. Deben quitar las cenizas del altar y extender sobre él una tela de lana púrpura. Colocarán sobre él todos los utensilios que se usan cuando sirven en el altar: los braserillos, los tenedores, las palas y los tazones, todos los utensilios del altar. Deben extender sobre él una cubierta de piel de foca y ponerle las varas para transportarlo. Cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos deben terminar de cubrir el lugar santo y todo el equipo del lugar santo. Entonces los hijos de Coat entrarán para transportarlos, pero no deben tocar las cosas del lugar santo, porque si lo hacen, morirán. Esta es la responsabilidad que tienen los hijos de Coat en la tienda de reunión. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, es el encargado de supervisar el aceite para el alumbrado, el incienso aromático,
la ofrenda regular de grano y el aceite de la unción. Él debe supervisar todo el tabernáculo y todo lo que hay en él, incluido el lugar santo y sus utensilios. Jehová siguió hablando con Moisés y Aarón. Les dijo: No permitan que la tribu de las familias de los coatitas sea eliminada de entre los levitas. Más bien, hagan esto por ellos, para que sigan viviendo y no mueran por acercarse a las cosas santísimas. Aarón y sus hijos entrarán y le asignarán a cada uno de ellos su servicio y lo que transportará. Ellos no deben entrar y ver las cosas santas ni por un instante, porque si lo hacen, morirán. Entonces Jehová le dijo a Moisés: Debe hacerse un censo de los hijos de Gersón según sus casas paternas y sus familias. Debes registrar a todos los que tienen de 30 a 50 años de edad y que están en el grupo asignado a servir en la tienda de reunión. Esto es lo que las familias de los gersonitas deben cuidar y transportar. Transportarán las telas de tienda del tabernáculo, la tienda de reunión, su cubierta y la cubierta de piel de foca que está encima de ella, la cortina de la entrada de la tienda de reunión, las cortinas del patio, la cortina de la entrada del patio que rodea el tabernáculo y el altar, sus cuerdas, todos sus utensilios y todo lo que se usa en este servicio. Esta es su tarea asignada. Aarón y sus hijos deben supervisar todo el servicio de los gersonitas y lo que deben transportar. Ustedes les asignarán todo lo que deben transportar. Esto será la responsabilidad de ellos. Este es el servicio que las familias de los gersonitas deben realizar en la tienda de reunión. Deben cumplir con sus responsabilidades dirigidos por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los hijos de Merarí los registrarás según su familia y según su casa paterna. Registrarás a los que tienen de 30 a 50 años de edad, a todos los que están en el grupo asignado a servir en la tienda de reunión. Su responsabilidad relacionada con su servicio en la tienda de reunión es transportar esto: los armazones del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus bases, así como las columnas que rodean el patio, sus bases, sus estacas y sus cuerdas, junto con todo su equipo y todo lo relacionado con este servicio. Ustedes les asignarán por nombre el equipo que tienen que transportar. Así es como las familias de los hijos de Merarí deben servir en la tienda de reunión, dirigidos por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces Moisés, Aarón y los jefes del pueblo registraron a los hijos de los coatitas según sus familias y según su casa paterna, a todos los que tenían de 30 a 50 años de edad y que estaban en el grupo asignado a servir en la tienda de reunión. El total de los varones registrados según sus familias fue de 2,750. Estos son los que fueron registrados de las familias de los coatitas, todos los que servían en la tienda de reunión. Moisés y Aarón los registraron de acuerdo con la orden de Jehová mediante Moisés. Los hijos de Gersón fueron registrados según sus familias y según su casa paterna, todos los que tenían de 30 a 50 años de edad y que estaban en el grupo asignado a servir en la tienda de reunión. El total de los varones registrados, según sus familias y según su casa paterna, fue de 2,630. Este fue el registro de las familias de los hijos de Gersón, de todos los que servían en la tienda de reunión. Moisés y Aarón hicieron que los registraran por orden de Jehová. Los hijos de Merarí fueron registrados según sus familias y según su casa paterna, todos los que tenían de 30 a 50 años de edad y que estaban en el grupo asignado a servir en la tienda de reunión. El total de los varones registrados según sus familias fue de 3,200. Este fue el registro de las familias de los hijos de Merarí, a quienes Moisés y Aarón registraron de acuerdo con la orden de Jehová mediante Moisés. Moisés, Aarón y los jefes de Israel registraron a todos estos levitas según sus familias y según sus casas paternas. Ellos tenían de 30 a 50 años de edad y a todos se les dio la responsabilidad de servir y de llevar las cargas de la tienda de reunión. El total de los varones registrados
fue de 8,580. Ellos fueron registrados de acuerdo con la orden de Jehová mediante Moisés, cada uno según su servicio asignado y según lo que debía transportar. Fueron registrados tal como Jehová le había mandado a Moisés. Capítulo 5. Jehová volvió a hablar con Moisés y le dijo: Manda a los israelitas que envíen fuera del campamento a toda persona leprosa, a todo el que tenga una secreción y a todo el que sea impuro por tocar a un muerto. Tanto si es hombre como si es mujer, deben enviarlos afuera. Deben enviarlos fuera del campamento, para que no contaminen los campamentos de aquellos en medio de los que resido. De modo que los israelitas lo hicieron así y los enviaron fuera del campamento. Tal como Jehová le dijo a Moisés, así lo hicieron los israelitas. Jehová pasó a decirle a Moisés: Diles a los israelitas: si un hombre o una mujer comete alguno de los pecados comunes a todos los hombres y se porta infielmente con Jehová, esa persona es culpable. Debe confesar el pecado que ha cometido, así como devolver toda la cantidad como compensación por su culpa y además añadirle una quinta parte de su valor. Debe dársela al perjudicado. Pero si éste ha muerto y no tiene un pariente cercano que pueda recibir la compensación, hay que dársela a Jehová, y la compensación será para el sacerdote, además del carnero de la expiación, con el que el sacerdote hará expiación por el pecador. Todas las contribuciones santas que los israelitas presenten ante el sacerdote deben ser para él. Él se quedará con las cosas santas que cada persona presente. Cualquier cosa que cada uno le dé al sacerdote será para el sacerdote. Jehová siguió hablando con Moisés. Le dijo: Habla con los israelitas y diles: Esto es lo que deben hacer si la esposa de un hombre se desvía y le es infiel teniendo relaciones sexuales con otro hombre, pero el esposo no lo sabe y el asunto queda oculto. De modo que ella se ha contaminado, pero no hay ningún testigo contra ella y no ha sido sorprendida en el acto. Tanto si el esposo siente celos y tiene dudas de la fidelidad de su esposa cuando ella se ha contaminado, como si el esposo siente celos y tiene dudas de la fidelidad de su esposa cuando ella no se ha contaminado, él debe llevar a su esposa ante el sacerdote junto con una ofrenda por ella, 1/10 parte de un efá de harina de cebada. Él no debe derramar aceite sobre la ofrenda ni ponerle olíbano encima, porque es una ofrenda de grano relacionada con los celos, una ofrenda de grano que hace recordar la culpa. El sacerdote hará que la mujer se acerque y se presente delante de Jehová. El sacerdote llenará un recipiente de barro con agua santa. Luego tomará un poco de polvo del suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y el sacerdote hará que la mujer se presente delante de Jehová, le soltará el cabello y le pondrá sobre las palmas de las manos la ofrenda de grano que sirve de recordatorio, es decir, la ofrenda de grano relacionada con los celos. Y el sacerdote tendrá en su mano el agua amarga que provoca una maldición. Entonces el sacerdote hará que la mujer haga un juramento diciéndole: Si no has tenido relaciones sexuales con ningún otro hombre mientras estabas sujeta a la autoridad de tu esposo, y si no te has desviado y no te has contaminado, queda libre del efecto de esta agua amarga que provoca una maldición. Pero si te has contaminado al desviarte mientras estabas sujeta a la autoridad de tu esposo, y has tenido relaciones sexuales con otro hombre aparte de tu esposo, entonces el sacerdote hará que la mujer haga un juramento que incluya una maldición. Y el sacerdote le dirá a la mujer: Que Jehová haga de ti un ejemplo de maldición y juramento en medio de tu pueblo, cuando Jehová haga que tu muslo decaiga y tu abdomen se hinche. Esta agua que provoca una maldición entrará en tus intestinos y hará que tu abdomen se hinche y que tu muslo decaiga. Y la mujer debe responder: Amén, amén. Luego el sacerdote debe escribir estas maldiciones en el libro y borrarlas en el agua amarga. Entonces tendrá que hacer que la mujer beba del agua amarga que provoca una maldición.
y el agua que provoca una maldición entrará en ella y le provocará amargura. Y el sacerdote debe tomar de las manos de la mujer la ofrenda de grano relacionada con los celos y mecerla de acá para allá ante Jehová, y él la acercará al altar. El sacerdote tomará un puñado de la ofrenda de grano como muestra de la ofrenda y lo hará humear sobre el altar, y después hará que la mujer beba del agua. Cuando él la haga beber del agua, si ella se ha contaminado y le ha sido infiel a su esposo, entonces el agua que provoca una maldición entrará en ella y se convertirá en algo amargo. Su abdomen se hinchará y su muslo decaerá. Y la mujer se convertirá en un ejemplo de maldición en medio de su pueblo. Sin embargo, si la mujer no se ha contaminado y es pura, entonces se librará de este castigo y podrá quedar embarazada y tener descendencia. Esta es la ley en caso de celos si una mujer se desvía y se contamina estando sujeta a la autoridad de su esposo, o si un hombre siente celos y sospecha que su esposa le ha sido infiel. Él debe presentar a su esposa delante de Jehová, y el sacerdote debe hacer con ella todo lo que dice esta ley. El hombre quedará libre de culpa, pero la esposa responderá por su propia culpa. Capítulo 6. Jehová siguió hablando con Moisés. Le dijo: Habla con los israelitas y diles: Si un hombre o una mujer hace el voto especial de vivir como nazareo para Jehová, debe abstenerse de vino y otras bebidas alcohólicas. No debe beber vinagre de vino ni vinagre de otras bebidas alcohólicas. No debe beber ninguna bebida hecha con uvas, ni comer uvas frescas ni pasas. Mientras dure su nazareato, no debe comer nada que se saque de la vid, ni siquiera las uvas verdes ni las pieles. Mientras dure su voto de nazareato, no debe pasar navaja sobre su cabeza. Tiene que permanecer santo, dejándose crecer el pelo de la cabeza hasta que se cumplan los días que debe estar separado para Jehová. No debe acercarse a un muerto mientras esté separado para Jehová. Aun si muriera su padre, su madre, su hermano o su hermana, él no debe contaminarse, ya que tiene sobre la cabeza la señal de su nazareato para su Dios. Mientras dure su nazareato, él es santo para Jehová. Pero si alguien muere de repente a su lado y contamina el pelo que simboliza su separación para Dios, él debe afeitarse la cabeza el día en que vaya a ser declarado puro. Debe afeitársela el 7º día. Y al 8º día debe llevarle al sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones de paloma a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá una de estas aves como ofrenda por el pecado y otra como ofrenda quemada, y hará expiación por él, por su pecado relacionado con el muerto. Luego él tiene que santificar su cabeza ese día. Y tiene que separarse otra vez para Jehová a fin de volver a comenzar los días de su nazareato. Y él llevará un carnero joven en su primer año como ofrenda por la culpa. Sin embargo, los días que ya hayan pasado no se contarán, porque él contaminó su nazareato. Ahora bien, esta es la ley para el nazareo. Cuando se cumplan los días de su nazareato, se le llevará a la entrada de la tienda de reunión. Allí tiene que presentar su ofrenda para Jehová: un carnero joven y sano en su primer año como ofrenda quemada, una cordera sana en su primer año como ofrenda por el pecado, un carnero sano como sacrificio de paz, una canasta de roscas de pan de harina fina sin levadura hechas con aceite y galletas delgadas sin levadura untadas con aceite, así como la ofrenda de grano y las ofrendas líquidas correspondientes. El sacerdote presentará todo esto delante de Jehová, y presentará su ofrenda por el pecado y su ofrenda quemada. El sacerdote le ofrecerá a Jehová el carnero como sacrificio de paz, junto con la canasta de roscas de pan sin levadura, y presentará la ofrenda de grano y la ofrenda líquida correspondientes. Entonces el nazareo tiene que afeitarse el pelo de la cabeza a la entrada de la tienda de reunión, y él tomará el pelo de la cabeza que se dejó crecer durante su nazareato y lo pondrá sobre el fuego que está debajo del sacrificio de paz.
Y el sacerdote tiene que tomar una paletilla hervida del carnero, una rosca de pan sin levadura de la canasta y una galleta delgada sin levadura. Y tiene que ponerlas sobre las palmas de las manos del nazareo después de que le hayan afeitado la señal de su nazareato. Y el sacerdote tiene que mecerlas de acá para allá como una ofrenda mecida delante de Jehová. Es algo santo para el sacerdote, al igual que el pecho de la ofrenda mecida y la pata de la contribución. Después, el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley para el nazareo que hace un voto. Si él hace el voto de hacer una ofrenda mayor para Jehová que la que le exige su nazareato, y está dentro de sus posibilidades hacerlo, debe cumplir con su voto debido a la ley de su nazareato. Entonces Jehová le dijo a Moisés: Diles a Aarón y a sus hijos: Así es como deben bendecir al pueblo de Israel. Díganles: Que Jehová te bendiga y te proteja. Que Jehová haga brillar su rostro sobre ti y te muestre favor. Que Jehová alce su rostro hacia ti y te dé paz. Y ellos tienen que poner mi nombre sobre el pueblo de Israel para que yo los bendiga. Capítulo 7. El día en el que Moisés terminó de montar el tabernáculo, él lo ungió y lo santificó junto con todos sus objetos, el altar y todos sus utensilios. Después de que él ungió y santificó estas cosas, los jefes de Israel, los jefes de sus casas paternas, hicieron una ofrenda. Estos jefes de las tribus que habían supervisado el registro llevaron su ofrenda delante de Jehová: 6 carretas cubiertas y 12 toros, una carreta por cada 2 jefes y un toro por jefe. Y ellos los presentaron delante del tabernáculo. Jehová le dijo a Moisés: Acéptales estas cosas, porque se usarán para el servicio de la tienda de reunión. Tienes que repartirlas entre los levitas. Dale a cada uno lo que necesite para realizar sus tareas. Así que Moisés aceptó las carretas y los toros y los repartió entre los levitas. Les dio 2 carretas y 4 toros a los hijos de Gersón, de acuerdo con lo que necesitaban para realizar sus tareas. Y les dio 4 carretas y 8 toros a los hijos de Merarí, de acuerdo con lo que necesitaban para realizar sus tareas, dirigidos por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero no les dio nada a los hijos de Coat porque sus tareas estaban relacionadas con el servicio del lugar santo. Ellos transportaban sobre sus hombros las cosas santas. Los jefes hicieron su ofrenda para la inauguración del altar el día en el que éste fue ungido. Cuando los jefes presentaron su ofrenda delante del altar, Jehová le dijo a Moisés: Cada día, uno de los jefes presentará su ofrenda para la inauguración del altar. El que presentó su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue esta: para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite. Una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de 1 año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día presentó su ofrenda Netanel, hijo de Suar, el jefe de Isacar. Presentó esto como ofrenda: para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite. Una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de 1 año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Netanel, hijo de Suar. El tercer día, el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, presentó su ofrenda:
Para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite. Una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de 1 año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El cuarto día, el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, presentó su ofrenda. Para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite. Una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de 1 año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai, presentó su ofrenda. Para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite. Una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de 1 año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. El sexto día, el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel, presentó su ofrenda. Para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite. Una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de 1 año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día, el jefe de los hijos de Efraín, Elisamá, hijo de Amiud, presentó su ofrenda. Para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite. Una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de 1 año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Elisamá, hijo de Amiud. El octavo día, el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, presentó su ofrenda. Para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite. Una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de 1 año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día, el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gideoní, presentó su ofrenda. Para la ofrenda de grano,
un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite. Una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de 1 año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gideoní. El día 10, el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai, presentó su ofrenda. Para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite. Una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de 1 año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El día 11, el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, presentó su ofrenda. Para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite. Una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de 1 año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El día 12, el jefe de los hijos de Neftalí, Ahirá, hijo de Enán, presentó su ofrenda. Para la ofrenda de grano, un plato de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata que pesaba 70 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite. Una copa de oro que pesaba 10 siclos y estaba llena de incienso, un toro joven, un carnero y un cordero en su primer año para la ofrenda quemada, un cabrito para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de paz, 2 toros, 5 carneros, 5 machos de las cabras y 5 corderos de 1 año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda de los jefes de Israel para la inauguración del altar cuando éste fue ungido: 12 platos de plata, 12 tazones de plata y 12 copas de oro. Cada plato de plata pesaba 130 siclos y cada tazón pesaba 70 siclos. Así que toda la plata de los recipientes pesaba 2.400 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo. Cada una de las 12 copas de oro que estaban llenas de incienso pesaba 10 siclos, según el ciclo oficial del lugar santo. Así que todo el oro de las copas pesaba 120 siclos. El total de los animales que se ofrecieron para la ofrenda quemada fue de 12 toros, 12 carneros y 12 corderos de 1 año de edad cada uno, junto con sus ofrendas de grano. Y el total para la ofrenda por el pecado fue de 12 cabritos. Y el total de los animales que se ofrecieron para el sacrificio de paz fue de 24 toros, 60 carneros, 60 machos de las cabras y 60 corderos de 1 año de edad cada uno. Esta fue la ofrenda para la inauguración del altar después de haber sido ungido. Siempre que Moisés entraba en la tienda de reunión para hablar con Dios, oía la voz que hablaba con él desde encima de la cubierta que estaba sobre el arca del testimonio, entre los 2 querubines. Dios hablaba con él. Capítulo 8. Jehová habló con Moisés y le dijo: Habla con Aarón y dile: Cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas deben alumbrar la zona que está enfrente del candelabro. De modo que Aarón hizo eso. Encendió las lámparas para la zona que estaba enfrente del candelabro,
tal como Jehová le había mandado a Moisés. Así es como estaba hecho el candelabro, de oro labrado a martillo. Estaba labrado a martillo desde su eje central hasta sus flores. El candelabro se hizo de acuerdo con la visión que Jehová le había mostrado a Moisés. Jehová volvió a hablar con Moisés y le dijo: Toma a los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Así es como debes purificarlos. Salpícalos con el agua que purifica los pecados. Y ellos deben afeitarse todo el cuerpo con una navaja, lavar su ropa y purificarse. Entonces ellos tomarán un toro joven y su correspondiente ofrenda de grano de harina fina mezclada con aceite. Y tú tomarás otro toro joven para la ofrenda por el pecado. Y tienes que presentar a los levitas delante de la tienda de reunión y reunir a todo el pueblo de Israel. Cuando presentes a los levitas delante de Jehová, los israelitas tienen que poner las manos sobre los levitas. Y Aarón debe presentar a los levitas delante de Jehová como ofrenda mecida de parte de los israelitas, y ellos realizarán el servicio de Jehová. Entonces los levitas pondrán las manos sobre las cabezas de los toros. Después presenta uno como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda quemada para Jehová, a fin de hacer expiación por los levitas. Y harás que los levitas se presenten delante de Aarón y sus hijos, y los presentarás como ofrenda mecida para Jehová. Debes separar a los levitas de entre los israelitas, y los levitas serán míos. Después, los levitas entrarán para servir en la tienda de reunión. Así es como debes purificarlos y presentarlos como ofrenda mecida. Porque ellos son los que han sido entregados, los apartados de entre los israelitas para mí. Los tomaré para mí en vez de a todos los primogénitos de los israelitas. Porque todos los primogénitos de entre los israelitas son míos, tanto hombres como animales. Los santifiqué para mí el día en el que maté a todos los primogénitos que había en la tierra de Egipto. Tomaré a los levitas en vez de a todos los primogénitos que hay entre los israelitas. Y de entre los israelitas, los levitas serán entregados para servir a Aarón y sus hijos, para que realicen su servicio a favor de los israelitas en la tienda de reunión y para que hagan expiación por los israelitas, a fin de que no se produzca ninguna plaga entre los israelitas por acercarse el pueblo de Israel al lugar santo. Esto fue lo que hicieron Moisés, Aarón y todo el pueblo de Israel con los levitas. De acuerdo con todo lo que Jehová le había mandado hacer a Moisés con los levitas, así hicieron los israelitas con ellos. De modo que los levitas se purificaron y lavaron su ropa. Después, Aarón los presentó como ofrenda mecida delante de Jehová. Y entonces Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Luego, los levitas entraron para realizar su servicio en la tienda de reunión delante de Aarón y sus hijos. Tal como Jehová le había mandado hacer a Moisés con los levitas, así hicieron con ellos. Jehová habló de nuevo con Moisés y le dijo: Esto se aplica a los levitas. El hombre que tenga 25 años de edad o más se unirá al grupo de los que sirven en la tienda de reunión, pero a partir de los 50 años de edad se retirará del grupo de servicio y ya no volverá a realizar su servicio. Puede servir a los hermanos suyos que tienen responsabilidades en la tienda de reunión, pero no debe realizar el servicio allí. Eso es lo que debes hacer en lo relacionado con los levitas y sus responsabilidades. Capítulo 9. En el primer mes del segundo año, después de que ellos salieron de la tierra de Egipto, Jehová habló con Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: Los israelitas deben preparar el sacrificio de la Pascua en la fecha fijada. Deben prepararlo en la fecha fijada, el día 14 de este mes, al anochecer. Deben prepararlo según todos los estatutos y todos los procedimientos establecidos. Así que Moisés les dijo a los israelitas que prepararan el sacrificio de la Pascua. Entonces ellos prepararon el sacrificio de la Pascua en el primer mes, el día 14 del mes, al anochecer, en el desierto de Sinaí.
De acuerdo con todo lo que Jehová le había mandado a Moisés, así hicieron los israelitas. Ahora bien, varios hombres se habían vuelto impuros por tocar a un muerto y por eso no podían preparar el sacrificio de la Pascua ese día. Así que ese día se presentaron delante de Moisés y Aarón y le dijeron: Estamos impuros por tocar a un muerto. ¿Por qué debería eso impedirnos presentar la ofrenda para Jehová en la fecha fijada con los demás israelitas? Moisés les respondió: Esperen allí y déjenme oír lo que Jehová mande acerca de ustedes. Entonces Jehová le dijo a Moisés: Diles a los israelitas: Incluso si alguno de ustedes o de las generaciones futuras se vuelve impuro por tocar a un muerto o se encuentra lejos de viaje, debe preparar el sacrificio de la Pascua para Jehová. Ellos deben prepararlo en el segundo mes, el día 14, al anochecer. Deben comerlo junto con pan sin levadura y verduras amargas. No deben dejar que quede nada del sacrificio hasta la mañana siguiente, ni deben quebrarle ningún hueso. Deben prepararlo de acuerdo con todos los estatutos sobre la Pascua. Pero si alguien es puro o no se encuentra de viaje y no prepara el sacrificio de la Pascua, esa persona tiene que ser eliminada de su pueblo, porque no presentó la ofrenda para Jehová en la fecha fijada. Ese hombre responderá por su pecado. Y si un residente extranjero vive con ustedes, él también debe preparar el sacrificio de la Pascua para Jehová. Debe prepararlo de acuerdo con el estatuto sobre la Pascua y el procedimiento establecido. Tiene que haber un solo estatuto para ustedes, tanto para el residente extranjero como para el natural del país. Ahora bien, el día en el que se montó el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, pero al anochecer, lo que parecía ser fuego, permaneció sobre el tabernáculo hasta la mañana siguiente. Esto es lo que siempre pasaba. La nube lo cubría durante el día, y lo que parecía fuego, durante la noche. Cada vez que la nube se elevaba por encima de la tienda, los israelitas se trasladaban de inmediato, y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los israelitas. Por orden de Jehová, se trasladaban los israelitas, y por orden de Jehová acampaban. Mientras la nube permanecía encima del tabernáculo, ellos se quedaban acampados. Cuando la nube pasaba muchos días encima del tabernáculo, los israelitas obedecían a Jehová y no se trasladaban. A veces la nube permanecía varios días encima del tabernáculo. Por orden de Jehová ellos se quedaban acampados, y por orden de Jehová se trasladaban. Otras veces la nube se detenía solo desde la noche hasta la mañana, y cuando la nube se elevaba por la mañana, ellos se trasladaban. Cuando la nube se elevaba, fuera de día o de noche, ellos se trasladaban. Mientras la nube permaneciera encima del tabernáculo, fueran 2 días, 1 mes o más, los israelitas se quedaban acampados y no se trasladaban. Pero si se elevaba, ellos se trasladaban. Por orden de Jehová ellos se quedaban acampados y por orden de Jehová se trasladaban. Cumplían la obligación que tenían con Jehová de acuerdo con la orden de Jehová mediante Moisés. Capítulo 10. Entonces Jehová le dijo a Moisés: Hazte 2 trompetas de plata labradas a martillo. Úsalas para reunir al pueblo y para desmontar los campamentos. Cuando se toquen las 2 trompetas, todo el pueblo tiene que reunirse contigo a la entrada de la tienda de reunión. Si solo se toca una, únicamente se reunirán contigo los jefes de 1000 de Israel. Cuando suene una serie de toques cortos de trompeta, deben trasladarse los campamentos de los que están al este. Cuando suene una serie de toques cortos de trompeta por segunda vez, deben trasladarse los campamentos de los que están al sur. Hay que hacer sonar los toques de trompeta de esta manera cada vez que una de las divisiones se traslade. Para convocar a la congregación, deben tocar las trompetas, pero no con series de toques cortos. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deben tocar las trompetas. Esto será un estatuto permanente para ustedes generación tras generación.
Cuando tengan que ir a la guerra en su país contra un opresor que los esté acosando, deben hacer sonar una llamada de guerra con las trompetas, y Jehová su Dios se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. También, en las ocasiones alegres, sus fiestas y al comienzo de los meses, tienen que tocar las trompetas sobre sus ofrendas quemadas y sus sacrificios de paz. Estas serán un recordatorio para ustedes delante de su Dios. Yo soy Jehová su Dios. Ahora bien, en el segundo año, en el segundo mes, el día 20 del mes, la nube se elevó por encima del tabernáculo del testimonio. Así que los israelitas empezaron a salir del desierto de Sinaí en el orden de salida establecido, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Esta fue la primera vez que salieron siguiendo la orden de Jehová mediante Moisés. En primer lugar, salió la división de 3 tribus del campamento de los hijos de Judá por grupos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba al mando de su grupo. Netanel, hijo de Suar, estaba al mando del grupo de la tribu de los hijos de Isaacar. Y Eliab, hijo de Helón, estaba al mando del grupo de la tribu de los hijos de Zabulón. Cuando se desmontó el tabernáculo, salieron los hijos de Gersón y los hijos de Merarí, que transportaban el tabernáculo. Después, salió la división de 3 tribus del campamento de Rubén por grupos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba al mando de su grupo. Selumiel, hijo de Surizadai, estaba al mando del grupo de la tribu de los hijos de Simeón. Y Eliasaf, hijo de Deuel, estaba al mando del grupo de la tribu de los hijos de Gad. Luego salieron los coatitas, que transportaban los artículos del santuario. El tabernáculo tenía que estar montado para cuando ellos llegaran. Después, salió la división de 3 tribus del campamento de los hijos de Efraín por grupos, y Elisamá, hijo de Amiud, estaba al mando de su grupo. Gamaliel, hijo de Pedasur, estaba al mando del grupo de la tribu de los hijos de Manasés. Y Abidán, hijo de Gideoní, estaba al mando del grupo de la tribu de los hijos de Benjamín. Después, salió la división de 3 tribus del campamento de los hijos de Dan por grupos, en la retaguardia de todos los campamentos, y Ahiezer, hijo de Amisadai, estaba al mando de su grupo. Pagiel, hijo de Ocrán, estaba al mando del grupo de la tribu de los hijos de Aser. Y Airá, hijo de Enán, estaba al mando del grupo de la tribu de los hijos de Neftalí. Este era el orden de salida que seguían los israelitas y sus grupos cuando se trasladaban. Entonces Moisés le dijo a Hobab, hijo de Reuel el Madianita, el suegro de Moisés: Estamos saliendo hacia el lugar acerca del que Jehová dijo: Yo se lo daré a ustedes. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque Jehová ha prometido cosas buenas para Israel. Pero él le dijo: No iré. Regresaré a mi país y a donde están mis parientes. Entonces él dijo: Por favor, no nos dejes, porque tú sabes dónde podemos acampar en el desierto y puedes ser nuestro guía. Y si nos acompañas, cualquier bondad que Jehová nos muestre, nosotros también te la mostraremos a ti. Así que ellos se fueron de la montaña de Jehová y viajaron por 3 días. Y el arca del pacto de Jehová iba delante de ellos durante el viaje de 3 días en busca de un sitio donde pudieran descansar. Y cuando salían del lugar donde habían acampado, la nube de Jehová estaba sobre ellos durante el día. Cada vez que el arca se trasladaba, Moisés decía: Levántate, oh Jehová, y haz que tus enemigos sean dispersados, y que los que te odian huyan de ti. Y cuando se detenía, él decía: Regresa, oh Jehová, a los incontables clanes de Israel.